Bueno, ahí estaban entonces las palabras del ex ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que estuvo desde el inicio del mandato de Mario Abdo Benítez, digamos que sorteó, capeó varios temporales, y este último, la falta de medicamentos en los hospitales y el reclamo unánime de la ciudadanía de tener esos insumos para poder salvar la vida de sus parientes, es lo que en definitiva probablemente haya llevado al ministro de Salud a tomar esta decisión. Como les decíamos con María Teresa, esta es la única información que hay al respecto y que está interinando el cargo el viceministro Julio Borba. Es importante también acotar que un año después de que se desatara la pandemia en Paraguay, faltan 2 días. El 7 de marzo del 2020 se había registrado el primer caso del coronavirus. Recordarán ustedes, se daba el primer caso. Bueno, en ese entonces ya a Julio Mazzoleni le habían alabado inclusive la gestión, pero luego cuando comenzamos con los problemas de la lentitud en el trámite para la obtención de medicamentos, también ya en un primer momento todo el tema de las mascarillas y toda esa licitación amañada. Bueno, finalmente vacunas y medicamentos terminaron reventando a Mazzoleni y bueno, obligándolo a salir de esta forma. Así es, María Teresa, y evidentemente esa reunión que vos comentabas tuvo hoy con el presidente de la República, seguramente debido a la enorme presión social que hay en este momento. Bueno, es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que tiene que saltar un fusible para evitar que el daño sea mayor, que pueda llegar hasta el principal responsable de la gestión política en nuestro país, que es el presidente de la República. Es lo que sucede habitualmente cuando hay una situación de crisis en un gobierno. Bueno, son esos fusibles, que en este caso son los ministros, los que tienen que dar un paso al costado para evitar que esa presión social todavía siga en aumento. Ya estamos con Mauricio Durán, nuestro compañero que tiene más información respecto a esta renuncia del doctor Julio Mazzoleni. Mauri, adelante, buenos días. Sí, buen día, compañeros, así es. Estamos en el Ministerio de Salud, donde se está dando esta información justamente. El capitán abandona el barco. Julio Mazzoleni renuncia. ¿Qué significa esto? Puede significar justamente lo que él decía a través de la pública, que esto se debe a una crispación política y que él creía que la mejor solución a este inconveniente era que se retire del cargo para que la situación se alivie de alguna manera, o bien podría ser también inclusive un pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como para tratar de zanjar también la situación que se vive a nivel político y la manifestación también que se tiene preparada para esta tarde. Aún no pudimos ingresar al Ministerio de Salud, no estamos pudiendo hablar directamente con Julio Mazzoleni. Vamos a ver si en algún momento él ofrece una conferencia de prensa también para todas las personas de los otros medios de comunicación que también se encuentran esperando por esta información y también vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este momento? ¿Quién va a asumir el cargo? ¿Cómo se va a solucionar el problema de los insumos? Son preguntas que probablemente se van a tener que responder por parte de la persona que asuma el cargo una vez que se decida quién será esta persona. Así es, Mauri, hay muchas respuestas que todavía no tenemos y probablemente, como bien decías, ante esta crispación social que existe, sobre todo desde hace unos cuantos días, con esto que se pudo visibilizar en los principales hospitales de referencia, la ausencia total de medicamentos que después mágicamente aparecen, ¿no? Después de que la gente llora ante las cámaras diciendo que sus familiares están muriendo porque no llegaban a tiempo los insumos y porque ya no tenían de dónde sacar dinero para comprarlos. Ahí aparecieron los medicamentos, el atracurio, el midazolam, todos estos medicamentos indispensables para las unidades de terapia intensiva, y es un poco lo que se venía cuestionando, ¿no? Una manera de gestionar tanto lo que tiene que ver con insumos, medicamentos y vacunas, que sigue de alguna forma acompañando ese viejo ritmo de la burocracia paraguaya espantosa que no termina de resolver los problemas. Y cambios que probablemente tuvieron que haberse dado en algunos sectores, se dio ese cambio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el director de insumos estratégicos, que está nada más hace 3 semanas y empezó a mover algunas cosas que según incluso el sector privado nunca en la vida se habían movido, bueno, pero otras que necesitaban
necesitaron mayor agilidad, obviamente, por las urgencias de la gente. Hoy escuchaba, por ejemplo, María Teresa y audiencia, que en mayo del año pasado las autoridades chilenas empezaron a gestionar las vacunas. En mayo del año pasado. Por eso hoy Chile es uno de los países, no solamente de la región, del mundo, que ha vacunado mayor cantidad de población en comparación con 1 millón de habitantes. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que hay, o por un lado, una burocracia que va de alguna forma frenando toda posibilidad de cambio dentro de estas estructuras pesadas, paquidérmicas que tiene el Estado, y por otro lado, a lo mejor también una mala gestión en cambiar esta forma en que venimos haciendo las cosas, porque definitivamente, y hoy escuchaba a referentes políticos, Tere, decir, si no lo cambian a Mazzoleni, que cambien al menos las maneras de hacer las cosas, porque algo no está funcionando y por eso es que llegamos a estas situaciones límites. Sin lugar a dudas, una crónica de una renuncia anunciada que comenzó precisamente con la falta de gestión en las vacunas. Así que ahí tenemos a punto lo que decía Julio Mazzoleni al renunciar. Y en ese contexto hemos acordado juntos que yo deje el cargo del Ministerio de Salud Pública a los efectos de que realmente se pueda generar esa paz que necesitamos para poder enfrentar seguir colaborando con él. Seguramente voy a tomarme unos días y él va a definir cómo vamos a seguir cooperando. Seguramente voy a estar siempre a su disposición para cualquier tipo de asesoramiento, Jennifer. En términos burocráticos, ¿quién queda en su puesto en esta situación de crisis y de emergencia, ministro? Bueno, va a interinar el cargo por el momento el viceministro Borba y bueno, después el señor presidente seguramente tomará las decisiones pertinentes. Ya, entonces el doctor Julio Borba toma el timón, ¿verdad? Después de que usted haya sido el capitán, de esa manera ha sido también bautizado por la mayoría de la población en un momento. Agradecemos inmensamente su tiempo, ministro, muchas gracias por siempre estar predispuesto también a darle información aquí en Paraguay TV antes de la pandemia y destacar todo lo que se ha hecho también en medio de esta situación de emergencia mundial. Sobre todo, ministro, de esto que hablamos desde el primer momento en que usted se acercaba a Paraguay TV en aquellos primeros días de gestión en el año 2018, de un norte principal, fortalecer la atención de la salud pública a nivel universal en la República del Paraguay. Sí, es así, Jennifer. Realmente quiero agradecer profundamente el acompañamiento de todos mis compañeros del sector salud, también de la ciudadanía, que ha tenido un comportamiento realmente brillante inicialmente, incorporando gran parte de las recomendaciones que hemos dado. Y bueno, el tiempo permitirá hacer un análisis de todo lo bueno. Esto decía entonces Julio Mazzoleni a esta entrevista que brindó a Paraguay TV. Solamente a Paraguay TV hasta ahora brindó una entrevista a través de la cual anunció su renuncia y confirmó plenamente, Menchi, que esta decisión la adoptó de manera consensuada, acordada con Mario Abdo Benítez. Juntos decidimos mi renuncia, dijo, que es el precio de la paz. Remarcó que es el precio de la paz. Además, agregó que se dará unos días de descanso y luego el presidente de la República le va a indicar qué nuevo cargo o qué nueva asesoría estará cumpliendo para seguir apoyando a Mario Abdo Benítez, ya no como ministro, sino en otro cargo, decía. Luego de unos días estará tomando esa decisión.